Hola, hola, los que se van conectando. Listo, por aquí ya estamos. Ya estamos ya. Listo. Bueno, vamos a dar unos minuticos, un minutico para que la gente se vaya conectando y ya empezamos entonces. Claro que Hola, sí. Liz, ¿cómo escuchan por ahí? ¿Escuchan bien? ¿No escuchan bien a Daniel y a mí? ¿Sí nos están oyendo bien? Yo aquí pendiente. ¿Tú me Ah, sí, escuchas mira, aquí están. bien? Yo te escucho perfecto y ahí estoy viendo que los demás están diciendo que súper bien. Ah, listo. Perfecto. A ver quién está por acá. No. Bueno, no, yo creo que empecemos de una vez. Bueno, estamos muy felices de estar aquí otra vez en este espacio con IAB Colombia y con el César. Yo soy Isabela Vallejo, la coordinadora de comunicaciones de IAB Colombia, y hoy me acompaña Daniel Salazar. Les voy a contar un poquito sobre Daniel. Daniel básicamente se especializó en content marketing, en customer experience y en marketing digital en general. Es un aliado de las organizaciones con las que trabaja, les ayuda a contar mejor sus historias para que lleguen al corazón de los clientes y construyan relaciones a largo plazo. En 2011 creó su propia agencia, Contenidos El Rey, con el cual ha liderado estrategias digitales y de contenido para marcas como Netflix, Twitter Latinoamérica, Banco BBVA, Adobe, Virgin Mobile, Cabify, Home Center, ProColombia, Bavaria, Credibanco, Colfondos, Alquería y muchos otros más. Además es consultor de estrategia y es speaker y también es uno de nuestros profesores del diplomado en marketing digital estratégico que tenemos en conjunto con el CESA. Entonces, Daniel, súper bienvenido, ¿cómo estás? O sea, muchísimas gracias. Muy bien, muy contento de aquí estar aquí con ustedes participando y contando también la experiencia de contenido y de lo que hemos hecho y de lo que hemos tanto desde la agencia aprendido como lo que hablamos también en el diplomado de cómo el contenido pues juega un papel importante en todo el tema de las estrategias digitales. Total. Bueno, antes de que empecemos, yo les quiero contar que, como siempre en estos lives, vamos a tener una sorpresa, un regalo para todos los que están acá conectados, y es que vamos a tener un 20% de descuento en la matrícula del Diplomado de Marketing Digital Estratégico. Entonces, para que estén súper conectados, a mitad del live y al final les vamos a dar como las instrucciones para que puedan acceder al descuento. Entonces, bueno, Daniel, a mí siempre me gusta empezar estos lives preguntando precisamente como por el título que tenemos del live, que Ujú. es ¿por qué el contenido sigue siendo el rey? Pues mira, esa es una pregunta que me hacen mucho porque obviamente, pues ya el Rey ya es una agencia, ya nosotros somos una agencia con trayectoria, ¿sí me entiendes? Y Ujú. obviamente hace unos 12 años, que fue cuando empezamos, como que todo el mundo estaba en el furor del tema del contenido, pensando muy como, uy, no, lo que pasa es que hay que generar contenidos para evitar hacer pauta tradicional y hacer contenidos, porque hay blogs, etcétera, etcétera. Y lo que ha pasado un poquito con los años es que cada vez el contenido está más presente. Tan presente, Ujú. por ejemplo, que hoy por hoy tú ya ves casos reales de empresas que han logrado, y lo ves mucho, emprendimiento en Colombia que ha logrado llegar lejos y darse a conocer por un muy buen manejo, por ejemplo, de contenido en sus redes sociales, Ujú. ¿sí? Pero también cuando te das cuenta, si tú tienes una estrategia de emailing, por ejemplo, una de las grandes preguntas tarde o temprano va a ser, oiga, ¿cómo vamos a hacer? Oiga, es que no estamos logrando hacer un buen título o no estamos llamando la atención con los mailings que estamos haciendo. Cuando tienes que presentar, por ejemplo, tus productos y servicios en tu página web o hacer un brochure de tu negocio, siempre sale la pregunta del contenido. Cuando estás desarrollando una marca, siempre sale la pregunta de, ¿y esto cómo lo vamos a contar? Entonces, un poco lo que yo digo es, hoy por hoy el ecosistema se ha complejizado. Si hablamos de que tenemos en redes sociales, pues Twitter, Instagram, Facebook, TikTok, etcétera, etcétera, pero también tienes compra programática, también tienes distintos modelos de pauta, tienes distintos modelos de relacionamiento con los clientes y en todos los casos el contenido está presente. Es decir, el contenido es el oxígeno que ventila toda la estrategia digital. Es Ujú. decir, en cualquier eje, en mayor medida en algunos casos, en mayor medida en otros, siempre sale la pregunta de qué es lo que vamos a contar y cómo hacemos para que se cuente bien. Entonces, saber contar una historia, saber
cómo explicar lo que tú haces, saber cómo conectar con una audiencia, sigue siendo fundamental, siempre ha sido fundamental, pero en este mundo en donde tenemos cada vez más canales es mucho más importante. Ujú. Porque no solamente tienes que pensar como marca, sino que también tienes que pensar como un medio que tiene unas audiencias y que tiene que interesar a la gente. Sí. Entonces, el Yo sé que contenido tú, está siendo... yo sé que tú eres un abanderado del storytelling, pero el Mm. storytelling, ¿cómo funciona? O sea, ¿sí aplica para todas las marcas o eso es dependiendo de la estrategia, dependiendo de la marca? ¿Cómo funciona? Sí, mira que muchas veces la gente cree que storytelling es creemos historias, hagamos una serie, contemos historias como un cómic. Y no, el storytelling es algo mucho más sencillo, es cómo te cuento yo el cuento a ti, ¿sí? ¿Cómo Ujú, te cuento yo, cómo te explico yo qué hago? De una manera que te parezca interesante. ujú, Todos odiamos que nos vendan. Entonces la pregunta es, ¿cómo te cuento a ti una historia para que tú no estés a la defensiva ujú, uy, no, esto va a pasar de largo y estés más bien en una situación de, oye, ¿cómo le pongo interés a esto? Entonces ahí ya ujú, tienes storytelling. ¿Cómo hago un post para que un post sea chévere? ¿Sí? ¿Cómo hago para contar las cosas que yo hago en digital para que a la gente le interese? Ahí tienes storytelling. ¿Sí? Ahorita, por ujú, ejemplo, en donde ya la gente, cada vez nos están pidiendo más esta comunicación entre humanos, ¿no? Que cada vez se muestren más las caras, que cada vez más nos colguemos de un trend, ¿sí? Que cada vez más grabemos desde el celular. Aprender a hacer eso es fácil, es decir, aprender a editar un video, aprender a saber ponerle un titular al contenido, a ponerle un tema al contenido, eso es storytelling, ujú, ¿sí? Incluso muchas veces nos pasa con clientes que el servicio es simplemente ayúdeme a poner en una muy buena presentación mi portafolio de productos y servicios. O ujú, ayúdeme a hacer un pitch, ¿sí? Porque lo que me pasa es que tengo sí, 10 minutos o 5 minutos en una reunión con un potencial cliente y no logro transmitirle lo que estoy contando. Entonces, el contenido y el storytelling, sobre todo, es un arte, además que eso es una cosa muy bonita, ¿no? A todos nos encanta que nos cuenten historias, a ujú, todos. Que nos ocurre, que nos ujú, cuenten un mal cuento, a todos nos aburre que nos vendan, pero a todos ujú, nos encanta que nos cuenten un buen cuento. El trabajo del storytelling es empezar a entender todas esas herramientas que existen desde el principio de la humanidad en cómo llamar la atención de alguien. Cómo en el momento en que la gente se está aburriendo, cómo pum, le doy un giro para poder llamar, capturar la atención. ¿Cómo hago para que haga un contenido tan interesante que alguien quiera de pronto darle like y compartírselo a alguien? ujú, ¿Sí? Entonces el storytelling al final está metido en todo. Es decir, si hablamos de que el contenido oxigena toda la estrategia digital, el storytelling es el alma de hacer contenido. ¿Sí? ujú, Entonces, un arte, eso es, y por ejemplo, todo el mundo que ahorita está hablando el otro día veía a un CEO ahí en un video que me salió en redes sociales, de hecho, que le preguntaban cuáles eran los trabajos del futuro. Y el tipo decía, mire, yo normalmente diría que un ingeniero o que el desarrollo web es un trabajo del futuro. Usted a sus hijos debería decirles que aprendan de desarrollo web. Pero la verdad es que el desarrollo, y ahorita con todo lo que estamos hablando con inteligencia artificial, lo más probable es que la inteligencia artificial empiece a tomar poder ahí. Mi consejo es ujú, que yo le enseñaría, yo le daría la recomendación a su hijo de que aprenda a comunicar, que aprenda a ujú, hacer video, que aprenda a diseñar, que aprenda a contar historias, porque eso, en primero, es una fuente de negocios fundamental. La cantidad de influenciadores que estamos viendo, la cantidad de emprendedores que estamos viendo, al saber comunicar, ¿sí? Y saber comunicar puede ser una tarima, no necesariamente en redes sociales. La cantidad de médicos, de abogados que estamos viendo que están utilizando las redes sociales como un canal para comunicarse es fundamental. Pero también cada vez más la gente necesita poder coger un aparato como un celular y saber, oiga, ¿cómo hago un video? ¿Cómo edito? ujú, ¿Cómo comunico? ¿Cómo publico? Yo, lastimosamente, nosotros en el Rey no es el tipo de cliente que nosotros tenemos a menudo, pero a mí me pasa muchas veces el instructor de gimnasio, la cocinera, el repostero, el médico, el nutricionista que dicen, yo necesito poderme comunicar con mis pacientes y para eso necesito saber cómo publico, cómo hago un live. ujú, Entonces, saber de storytelling es fundamental en nuestras vidas, ni siquiera para el marketing, para vender, para convencer. Somos las historias que nos ujú, contamos. Entonces, al final, de nosotros también depende si nosotros decimos, ay, por favor, cómpreme, es que soy barato, ayúdeme, hágame el favor. O poderme posicionar como una marca importante, poderosa, empoderada, apoteósica. ¿Sí? Eso depende de nosotros. Y eso es el sí. storytelling.
Y todos tenemos una historia que contar. O Y sea, todo. eso sí, una marca personal, una empresa, siempre va a haber algo que contar. Pero entonces, Sí, bueno, ¿cómo se integra eso a una estrategia de marketing digital? ya. Sí, cómo se integra eso? Como el contenido. Mira, hay un punto clave que ahorita nuestra frase en el Rey es todos tenemos una historia que contar. Esa que acabas de decir. Y yo soy un enamorado de la idea y cada vez me convenzo más de que nosotros en realidad, más que hacer contenido, nosotros trabajamos en la autoestima de las marcas. ¿Sí? Ujú, Porque nos pasa mucho, nos dice, ay, es que yo quiero, es que yo vi que ustedes hacen esto con Netflix, yo vi que ustedes hacen esto con Home Center, yo vi que hacen esto con Cabify, yo quiero eso para mi marca. Sí, yo ujú, quiero esa misma sensación. Pero cuando uno llega y se sienta con los clientes, lo primero que les pasa es que dicen, sí, pero es que nosotros somos acartonados, sí, pero es que nosotros somos aburridos, sí, pero es que nosotros... Entonces, en una primera instancia, el storytelling y el contenido va un poco a cuál es la historia que queremos contar, sí, cómo nos queremos posicionar y que esto nos empodere a nosotros, que nos la creamos, ¿sí? Entonces, ujú, ahí hay un primer punto, porque tú puedes tener la mejor estrategia de emailing, tú puedes tener la mejor agencia de influenciadores, puedes tener la mejor plataforma de inbound marketing, puedes tener la mejor segmentación de pauta, pero siempre el problema va a ser es si eso no tiene un buen contenido, no funciona. ujú, Y todos los ujú, libros te lo venden, todos los libros te dicen, si tú tienes esta excelente metodología de account-based marketing y lo utilizas con contenido realmente valioso que le interesa a tu audiencia, nadie te puede detener. ujú, Pero nadie te pregunta, bueno, ¿y qué es un contenido realmente valioso que le interesa a tu audiencia? Entonces, ujú, en primera instancia está es definir tu historia como marca. ¿Cómo te la crees? ¿Cuál es tu propuesta de valor? ¿Qué es lo que tú quieres generar en la vida de la gente? ¿Cómo quieres ser relevante para la vida de la gente? Eso es un tema casi que filosófico de marca, ¿sí? ujú, Y después es cómo lo llevas al ecosistema digital, ¿sí? Entonces tienes desde todo lo que sea la presentación de mis productos y servicios. Por ejemplo, una página web. La gente cree, tiene la idea errada que una página web es, que mi blog es una página web, por ejemplo. ujú, No, tu página web es tu catálogo digital, es tu oficina comercial digital. Y en una página web la gente debería tener muy claro es, ¿tú qué ofreces? Yo hago A, B, C, D, E y tú me deberías contratar a mí por F, G, H, I. ¿Sí? ujú, Entonces, ya tienes cómo llevo yo a mi página web, cómo lo llevo yo a mi catálogo de servicios, cómo lo llevo yo a mi presentación PowerPoint para presentar mis servicios. Tú no te imaginas la cantidad de clientes en donde mucha es esa, ¿sí? Ya ujú, tengo yo el ecosistema. Pero también, ¿cómo hago yo para estar vigente en redes sociales? ¿Sí? Porque buenísima la historia, pero uno de los retos más grandes es cuántas publicaciones va a hacer al día, sobre qué lo voy a hacer. ¿Sí? Entonces, parte del trabajo es cómo empiezo ya no solamente a pensar en la historia de mi marca, sino en cómo empiezo a desarrollar ideas de contenido para no volverme la feria del flyer o la feria del contenido promocional, ¿sí? O las parroquiales, que yo el corcho de parroquiales que teníamos en el colegio. Entonces, ujú. las redes sociales se convierten en eso. ¿Cómo convertirlo más en un canal que alguien quiera seguir en redes sociales? Sí. Entonces, ahí ya tienes cómo integrar el storytelling a la estrategia digital. Pero también cómo llevo el storytelling, por ejemplo, a la pauta. ¿Sí? Cómo hago yo que mis formatos de pauta tengan mayor resultado? Una de las cosas que, por ejemplo, nosotros hemos visto es que el banner tradicional no genera el mismo resultado que tenías. Entonces, cada vez más se está buscando un contenido nativo, un contenido que parezca casero, que parezca hecho con el celular. Entonces, ¿cómo le Ujú, empezamos a meter tácticas ahora que están tan de moda ese tema de los hooks, la ujú. persona que corta el coco y le sale un chorro de agua? Sí. ¿Cómo cojo la técnica esta para poder promocionar mi producto? Ujú, Pero también, entonces, ¿cómo lo llevo a un funnel? ¿Sí? Entonces, listo, ya tengo mi pauta, ya tengo mi landing page o mi página web, ya tengo el tráfico, pero entonces ahora cómo llevo a la persona que compre el producto y lo lleve al resto. ujú, Entonces, al final, el contenido per se no, mejor dicho, y eso ha sido un aprendizaje para nosotros. El contenido per se no, no tiene sustento. ¿Sí? ¿Dónde lo publico? ujú, Un libro, va a hacer post en redes sociales, no tiene ningún sustento. Pero el contenido es la clave de todos los demás elementos de un ecosistema digital. La gente ujú, muchas veces cree que hacer contenido es hacer post en redes sociales. Te voy a dar un ejemplo. ujú, Asesoramos hace un tiempo a un instructor de gimnasio. Le hicimos, pues, hicimos como una ayuda ahí. Y claro, la respuesta era siempre, necesito que me mueva a las redes sociales. Yo le decía, venga,
por la estructura de negocio nuestra, nosotros, yo no le puedo estar manejando las redes sociales. Ujú. ¿Sabe con qué le va a ayudar? Con Google My Business. Porque usted es un pequeño negocio, usted debería aparecer en Google My Business. Y Google My Business, uno diría, no, pero eso no es una estrategia de contenidos. No, sí, hay que crear el perfil, hay que crear las fotos, hay que crear el servicio, etcétera, etcétera. Hace unos meses me lo encontré y me decía, venga, estoy enredadísimo porque la típica, encontré un sobrino que me hace los contenidos en redes sociales. Ujú. Ya le dejó tirado el trabajo de lo que estaba haciendo, pero me decía, pero fíjese que encontré que el Google My Business que usted me hizo me ha traído un montón de clientes. Ujú. Entonces, uno cree que integrar el contenido a una estrategia digital es hacer post en redes sociales. No, integrar el contenido digital es cómo llevar ese mensaje que quieres hacer, ya sea a tu fase de conocimiento, a tu fase de fidelización, a tu fase de venta. Entonces, en este Ujú. caso es cómo hacer contenidos para un Google My Business. Y eso yo en la clase lo hablamos mucho, que yo digo, ustedes a veces se preocupan demasiado por el post. Y Ujú. se preocupan por el post, pero no están pensando en cuando alguien va y dice, bueno, presénteme usted sus credenciales, ustedes no tienen credenciales. Eso es Ujú. trabajar también en contenidos. Es tener un perfil en redes sociales, es tener un perfil tener la página web bien hecha, tener un Google My Business. Eso también es una estrategia de Ujú. contenido. ¿Sí? Y no es crear contenido por crear contenido, Ah, o no. sea, es saber y no caer tampoco, no sé, o sea, también pienso que es como no caer en esas tendencias siempre, porque este lo está haciendo, entonces yo también lo tengo que hacer. No, creo que es importante lo que dices, como conocer primero mi marca, qué es lo que quiero proyectar, todo eso, para ya después, pues para tener una estrategia y hacer un contenido, pues efectivamente bueno, que enganche, ¿cierto? Claro, Hablemos, claro. estabas hablando ahorita como un poquito de la audiencia. ¿Cómo, a ver, cómo, qué papel juega la interacción con la audiencia para que sea exitoso un contenido? Mira, eso es fundamental. Porque es que, fíjate que al final, ¿para qué haces contenido? Si no lo que dices ahorita, no es hacer contenido por hacer contenido. Contenido al final es un mecanismo para poder entablar una relación con la audiencia. Claro, ese mecanismo necesita de una estrategia seguramente de pauta, seguramente de influenciadores. Mira, nos pasa mucho que dicen, tengo los influenciadores, pero no sé qué ponerlos a hacer, ¿sí? O tengo los influenciadores, pero es que lo que están ofreciendo no está siendo relevante. Entonces, tú puedes tener el canal, pero necesitas pensar en el contenido, ¿sí? Ujú. Y para poder pensar en el contenido, al final, la pregunta de qué es, por ejemplo, ¿qué es un buen contenido y qué es un mal contenido? ¿Qué hace un contenido bueno? ¿Sí? La relevancia. Tú mides un contenido, tú dices, ese contenido es bueno porque en realidad ese contenido fue relevante. ¿Listo? Pero ¿qué es ser relevante? Ser relevante es que lo quieran compartir. Ser relevante es que digan, oiga, me interesó, quiero saber más. Ser relevante es que se suscriban. Ser relevante es que digan, hey, arroba no sé quién, tú deberías tener esta información. Eso es un contenido relevante. Esa es la diferencia entre algo que me interesó y hacer swipe y pasar derecho. Ujú. Entonces, en ese orden de ideas, al final, lo que tú estás buscando con el contenido es que te paren bolas, es que te pongan atención. Y para entender eso, tienes que hablar mucho con la audiencia. Tienes que entender qué le interesa a tu audiencia. Primero tienes que entender quién es tu audiencia y segundo, qué le interesa a tu audiencia. ¿Sí? Y tercero, generar conversación con la audiencia. Entonces, nosotros, por ejemplo, cosas que promovemos mucho para hacer contenido relevante es, vamos y hablemos con clientes reales. ¿Qué es lo que les preocupa? ¿Qué es lo que quieren saber? Hagamos mucho scouting de saber, por ejemplo, qué es lo que la gente, qué es lo que las comunidades están compartiendo en redes sociales. ¿Sí? Y claro, en una muy buena medida, también hacer contenido relevante es generar acciones que generen conversación, gamification, interacción, todo ese tipo de cosas. La gente cree que es simplemente publicar, pero mira, te voy a dar dos ejemplos. Uno, hay contenidos en donde la lógica del contenido es buscar que la gente interactúe. Jueguitos y cosas así que ayuden. Pero también una estrategia de contenidos buena es no te quedes solamente publicando en tus canales, sino métete a grupos, al grupo de Facebook, al grupo de LinkedIn, escucha qué está diciendo la gente y produce contenido en torno a eso. ¿Sí? Ujú. Entonces no te quedes tú como publicando en mi perfil. Yo publico en mi perfil. No, 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 no. Haz un trabajo un poquito más relacional, un poquito más como de meterte en el cóctel y meterte en las relaciones, como cuando uno en el mundo análogo se mete en el cóctel para repartir tarjetas y tratar de buscar conversación a ver si consigue clientes. Aquí pasa igual. Métete al grupo de Facebook. Métete a las Wikimujeres, a las Geek Moms y todo eso
y empieza a decir, pon temas de conversación, empieza a preguntar cosas. La mejor manera de ser relevante es entender qué es lo que la gente quiere oír, ¿sí? Ujú, Obvio, ahí también juegan mucho los temas de los trends y es que está de tendencia este formato y todo ujú, eso, porque al ujú. final tú también te cuelgas de lo que la gente está mirando en este momento. Pero la clave es poder interactuar regularmente con tu audiencia, ya sea porque tus contenidos te llevan a la interacción, pero también es ir a investigar un poquito, es hacer un poquito ese trabajo de campo de saber a una ama de casa qué le gustaría oír, qué le gustaría saber. Ujú, Y no siempre la marca tiene que estar vendiendo. Eso es un tema que es, las marcas no les gusta mucho que uno les diga, pues que la marca no siempre tiene que estar vendiendo, porque uno no ujú, siempre está comprando. Si yo no compro, si uno compra tenis cuando se le dañan o si de pronto es apasionado, compra una vez al mes, pero no todo el tiempo está comprando. Entonces, ¿cómo llenas tú el gap entre el momento de compra y momento de compra con un tema de conversación que sea afín a tu marca, pero que no necesariamente sea salir a vender permanentemente? Y ujú. eso te comienza a generar un vínculo mucho más fuerte con esa audiencia. Entonces, Sí. ahora estamos entrando en un mundo que es un poco raro, en donde los emprendedores son influenciadores y los influenciadores son emprendedores, ¿no? Entonces uno sabe, aprende de gente que lo que tienen es un medio de comunicación y generan contenido y hablan. Pueden decir bobadas, pueden decir cosas muy interesantes. Yo, ese tema de que el influenciador solamente hacen bailes bobos, eso es mentira. Hay Ujú, grandes influenciadores, historiadores, contadores, abogados, juristas, médicos, que hacen gran contenido, pero en un principio son como una audiencia. Si al final no están vendiéndote algo, lo que están es generando información y eso seguramente les genera audiencia, la audiencia les genera que después los contraten marcas o que puedan después vender un producto, etcétera, etcétera. Esos son influenciadores que generan marca, que ujú, generan productos. Pero también hay empresarios que se volvieron influenciadores. Entonces, empresarios que entonces empiezan a vender gafas o que andan a vender uñas o que venden cosas y que al final son también influenciadores y su manera de comunicarse es influenciador. Entonces, se borra un poquito ese tema entre el corporate y el real. Y al final tú no sabes si le estás comprando la marca o a la persona que está detrás, a la cara. sí. Y eso hace que tengas la necesidad de interactuar también con la audiencia de que tus audiencias se sienta amiga tuya, que puedan interactuar contigo, que puedan hablar contigo, que puedan ver el ser humano que hay detrás. Ujú, Esto nos ha llevado mucho a un concepto que lo trajo un creativo del que pues ya salió de la agencia, pero lo trajo pero lo acuñamos mucho, que es el human to human. Sí, es el humanos hablándole humanos, interactuando, conversando, generando contenido más real, eso es al final lo que la gente está buscando. ujú, No una valla, no un banner, no una pieza creativa. Quieren es ver a un emprendedor que sabe de un tema, que le apasiona un tema y que te produce contenido o que te ofrece un producto. Ver a un equipo dentro de una empresa que hace contenido y que también te vende esos productos, pero al final quieren ver es al humano, no una valla o una pieza de contenido. Entonces, esa interacción también es clave. ujú. Y yo creo que también, creo que uno de los miedos de las marcas ahora es como, pero es que si mi comunicación es estrictamente corporativa, yo cómo me voy a salir y voy a hacer algo de gamificación o voy a tirar un meme o voy a enseñar una tendencia, cómo va a ser como una recomendación para esas marcas que dicen, no, yo tengo que seguir aquí en este canon y yo soy así y ya de aquí no me muevo y voy a seguir haciendo mis piezas estáticas y nada más este tipo de contenido, porque no. La Yo creo que hay un tema tendencia va general. para allá, la tendencia va para crear ese contenido más humano, yo creía que sí. Yo creo que ahí pasan dos cosas. La primera es, yo soy un abanderado en que nuestro trabajo como agencia de contenidos es ayudar a la autoestima de las marcas. ¿Sí? Y es un poquito decirle, hey amiga, tú también puedes tener un TikTok. Tú también tienes que creértela. No te Ujú, sientes ridículo haciéndolo, porque muchas veces es un tema de autoestima. Es un tema de, no, ujú, nosotros no podemos hacer eso, porque no, 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 tú sí puedes. Y lo vamos a hacer ujú, bien. ¿Sí? Y vas a ver que te vas a sentir orgullosa de lo que estás haciendo. Entonces, por un lado, nosotros trabajamos en la autoestima de las marcas, ¿sí? En que no se sientan ridículas haciendo el contenido. Pero eso es como cuando te traes a una persona que, no sé, que quiere adelgazar, pero dice, uy, no, pero ¿cómo así que me van a quitar la Coca-Cola? ¿Cómo me van a quitar el azúcar? Entonces, hay que cambiar hábitos, ¿sí? O gente que dice, como las cosas de autoestima, que cuando Betty la fea que la vuelven bonita, entonces la gente que dice, no, yo quiero que me haga el coso, el fashion emergency, pero cuando las visten así, no se sienten cómodas porque están acostumbrados a hacer la Betty tradicional. ¿Sí? ujú, Entonces, nosotros en principio trabajamos en eso.
créasela. Vuélvase la Betty del final de temporada, del final de la telenovela y no la del comienzo de la telenovela. Y eso es el trabajo que tenemos que hacer. Ujú. Dos, yo creo que hay un tema también generacional. Hace unos años, pues la gente que estaba acostumbrada al periódico impreso, pues hacía cosas de impreso y cuando uno hacía cosas de televisión y de radio, ¿qué está pasando ahora? Que es que estamos viejos. Es decir, el tema es que hoy una persona que nació en el año 2000 ya tiene 24 años. Es decir, ya está en la fuerza laboral. Ujú. ¿Sí? En unos años, en unos años, estoy hablando de 5 o 6 años, muy posiblemente esa gente que nació en el 2000 ya va a estar ocupando cargos directivos en las empresas. ¿Sí? Cargos de marketing directivos. Y es gente que creció con Instagram, con TikTok y que está acostumbrada a eso. Es gente que ya no ve la televisión tradicional, sino que se ve las noticias, ve podcast, oye podcast, perdón, que ve todo eso. Entonces, para esa gente va a ser mucho más normal decir, pero ¿por qué mi marca no está Ujú. en digital? Sí, ¿por qué Sí. mi marca no hace si es que así es como yo consumo el contenido? Y lo hemos visto mucho, lo hemos visto incluso con nuestro equipo interno, que claro, a algunos, yo una de las reglas que le digo al equipo es, amigos, si ustedes van a trabajar acá, tienen que consumir TikTok. Ujú. Tienen que consumir TikTok. No necesariamente tienen que publicar, pero tienen que chupar rueda de TikTok porque eso les da a ustedes una narrativa. Y Ujú. yo tengo conversaciones, entonces yo digo, yo sé perfectamente por la conversación quién tiene TikTok y quién no tiene TikTok, por los referentes. Es como los Simpsons. Hay gente que siempre habla con referentes de los Simpsons y hay gente que no tiene ni idea de qué le están hablando. Con Ujú. TikTok es igual. ¿Sí? Y Ujú. con las redes sociales es igual. Yo creo que hay un tema generacional. Ok. Y poco a poco va a ser tan natural para las marcas que, por ejemplo, el presidente de una compañía prenda su TikTok o su Instagram y haga un live como lo estamos haciendo Ujú. nosotros. Va a ser tan normal como actualmente pues lo que hacen es el comunicado de prensa, etcétera, etcétera. Ujú. Ahí hay un tema generacional. Pero eso no significa que es que entonces los que no están ahí están condenados a la extinción. Yo lo que creo es que hay que hacer un trabajo de autoestima, Ujú. de tú también lo puedes lograr y tú también puedes aparecer en un live y perder un poquito el miedo al ridículo de lo que estamos hablando. Así es. Por aquí nos hacen una pregunta, Dani. ¿Qué opinas de agencias de pauta que no son especialistas en contenido y sin embargo ofrecen planes con 60 publicaciones al mes? A ver, em, yo he tenido muchos casos de clientes que llegan a nosotros y cuando vienen trabajando con ese modelo. Y en todos los casos el modelo es, en un principio me pareció muy chévere porque me están dando volumen, pero al final no tengo calidad, soy genérico, no es estratégico. Yo creo que hay una diferencia entre hacer contenido y hacer piezas de comunicación. Si uno está pensando en, no, es que yo necesito hacer 40 UCOLes y cuatro, no es que pues esos piezas de comunicación es un tema de volumen. Eso no es Ujú. contenido como tal, ¿sí? Y hay marcas que necesitan equipos enteros haciendo piezas de comunicación, haciendo UCOLes, haciendo afiches, haciendo, por ejemplo, en retail pasa mucho, en retail se necesita el catálogo, es perfecto. Hay gente que hace eso, pero eso no es contenido. Pues, a ver, sí es contenido en el sentido, pero el contenido de cuando yo encuentro algo relevante, eso es otra historia. Ujú. Es tener una conversación genuina, es una buena interacción. Entonces, ¿qué hemos visto nosotros? Nosotros, por ejemplo, obviamente nosotros no nos centramos en ese tema de un plan para 60 posts y hay muchos que lo ofrecen y entonces te los hago con inteligencia artificial y entonces te doy mejor dicho, tengo una gente por allá en Tailandia que te hace no sé cuántas piezas al día. Esto es gente que está pensando es en volumen, es gente que está pensando es en quemar y en aparecer, pero al final tienen un nivel de interacción mínimo, ¿sí? Es mucho mejor hacer menos contenido, pero que sea un contenido de calidad. E Ujú. incluso es mejor que hagas menos contenido, pero páutalo. ¿Sí? Es mejor, es mejor que no hagas sabes que ni hagas contenido, pero ten un buen Google My Business. ¿Sí? Entonces, yo no estoy diciendo, porque claro, muchas veces esa discusión es, no, pero es que entonces hacer contenido es muy caro. Sí, porque ¿cuánto vale el trabajo de un diseñador, de un creativo, de un audiovisual? Claro, claro, cuando uno a veces dice, no, es que yo compro, es que eso no puede ser tan caro, pero también nosotros que estamos en esta industria sabemos pues que el trabajo vale y todos queremos poder pagar el arriendo, poder pagar salud, Ujú. pensión y todo eso. Entonces, ¿cuánto vale el trabajo de un diseñador, de todo lo demás? ¿Sí? Ujú. ¿Que hay herramientas de inteligencia artificial que facilitan el trabajo? Por supuesto, pero deben facilitar el trabajo
para hacer un mejor contenido, no para hacer más contenido, ¿sí? Ujú, Y tres, a veces, pues ese volumen, pues ¿para qué quemar plata en cosas que te están haciendo irrelevante cuando podrías hacer menos y ser más efectivo? ¿Sí? ujú, Si el problema es de plata, entonces no pagues eso. Es más, ni siquiera hagas contenido. Haz un Google My Business. ¿Sí? Haz ujú, pauta. Pauta. Pauta una pieza al mes, dos piezas al mes. ¿Sí? Pero haz dos piezas que realmente te generen resultados. ujú, ¿Sí? Yo no quiero, yo no soy como, no, es que lo único que tienes que hacer es post. No, y el orgánico, no. Hay estrategias de pauta muy buenas. Hay estrategias es más, quieres gastar la plata, de pronto es una estrategia con un influenciador. ujú, Pero que esa estrategia con ese influenciador tenga un contenido tan bacano, o un tema de conversación tan bacano, que esa sola acción te genere resultados. ujú. Así Sí, esa es como es. mi postura. Yo ya iba para esta pregunta que hizo Miriam, para que hablemos como de inteligencia artificial, pero antes quiero que hablemos de métricas. Mm. ¿Cuáles son esas métricas importantes que hay que tener en cuenta para que sea exitosa una estrategia de marketing? Yo creo que depende también mucho, pero cuéntanos. Mira, hay estrategias que son de negocio y estrategias específicamente del contenido. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, del contenido como tal, con lo que nosotros en la agencia normalmente miramos es el engagement. Y ya vamos a hablar de un poquito es decir, el engagement, es principalmente el engagement. Lo que pasa es que el engagement hay que entender qué tipo de engagement, ¿sí? Entonces, cuando tú estás en una estrategia de redes sociales, por ejemplo, el engagement, por ejemplo, en este caso es cuánta gente se conectó, ¿sí? Ujú, Cuánta gente se conectó, cuánta gente estuvo hasta el final, porque si el indicador se cae, significa que el contenido no estuvo siendo relevante, ¿sí? ujú, Entonces, si el indicador se mantiene, por lo menos decimos, bueno, por lo menos les gustó. Eso es un tema de engagement. Entonces, video retention rate, por ejemplo, los guardados, por ejemplo, los shares, para nosotros son importantes, ¿sí? Como contenido, porque yo puedo demostrar que ese contenido fue valioso. ujú, Pero, por ejemplo, el engagement también es cuánta gente vio la campaña publicitaria o sea, la campaña y se registró y tenemos un lead. Eso es engagement, ¿sí? Porque el engagement es que la gente realizó una acción. Y siempre pasa en pauta. En pauta eso es muy chistoso porque si a la campaña le fue bien, fue gracias al excelente trabajo del equipo de pauta. Si a la campaña le fue mal, fue porque el contenido era malo. No. No, si a la campaña le fue bien fue porque el contenido y a la pauta le fue bien. ¿Sí? ujú, Y si le fue mal fue porque el contenido de la pauta le fue mal. ujú, Entonces ahí tienes un engagement. ¿Sí me entiendes? En algunos casos, por ejemplo, el tema es cuánta gente se suscribió a un canal. ¿Sí? Entonces, desde el punto de vista del contenido, si la clave de un buen contenido es que el contenido sea relevante, es que sea interesante, entonces uno lo que tiene que medir es los elementos que hicieron que el contenido sea relevante. Video retention rate, por ejemplo, qué tanto se quedaron hasta el final, qué tanto interactuaron, qué tanto guardaron, qué tanto compartieron, qué tanto se registraron en la página, qué tanto se metieron al live, o al webinar, o a lo que sea. Pero también hay de negocio, ¿sí? Y entonces es, pues, cuántos leads generé, cuántos ventas cerré, y cómo el contenido contribuyó al lead. ¿Sí? Entonces, ¿cuál fue la creatividad que contribuyó al lead? La creatividad A o la creatividad B. ¿Qué fue lo que contribuyó al ¿Hicimos un post o promovimos un webinar? Entonces, por ejemplo, nos pasa con clientes que dicen, es que en emailing no logro la apertura. Pues, ¿quién ve lo de? Es decir, los emailings, llega un momento que la gente no, pues borra emailings, borra emailings. Pero, ¿qué pasa si en vez de pensar en simplemente mandar emailings, nos inventamos una charla? O durante este ujú, trimestre le damos bombo a un estudio que hayamos creado y lo mandamos por mail. El contenido hizo que al mailing le fuera mejor, ¿sí? ujú. Entonces ya son cosas más de negocio. Entonces, claro, todo lo que sea, al final en los KPIs importantes es ventas, negocio, cuánto shareability generé, que son cosas que a la gente le puede interesar. Pero el contenido como tal, como si yo tengo que medir a una agencia de contenido si le fue bien o le fue mal, hay que medirlas por temas de engagement. Entender que engagement no es solamente likes, shares y posts, sino es nivel de respuesta a la gente. Ujú. ¿Cuánta gente se quedó hasta el final? Ok. ¿Cuánta gente terminó a partir de una publicidad registrándose? ¿Sí? ¿Cuánta gente terminó comprando un producto porque le pareció que el review del producto era bueno? Ujú. Entonces, es engagement, es participación. Ok. Esos son los indicadores de impacto y resultado, pregunta Miriam. Sí. Claro, porque al final
el, 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 pues el resultado al final son resultados de negocio. Entonces el resultado de negocio es, yo tenía la intención de, por ejemplo, darme a conocer más, ¿sí? Con este contenido, con esta acción. Entonces la pregunta es, ¿hice un contenido tan bueno que al final la gente lo replicó? ¿Sí? Se volvió viral. ¿Sí? O dependió solamente de la pauta y lo que hice fue pautar y la gente vio simplemente los primeros 5 segundos y no hizo nada. Entonces ahí Ujú, hay un resultado, ¿sí? O yo tenía la intención de generar clientes, ¿sí? Entonces generé cuántos leads con esta creatividad, ¿sí? ujú. Obvio, la optimización y todo eso también juega un papel, pero también la calidad del contenido también va a contribuir a eso. Eso es de resultado. Pero también de impacto, específicamente del contenido, es si yo tengo una campaña y tengo dos creatividades, ¿a cuál de las dos creatividades tuvo mejor engagement, mejor respuesta, mejor todo eso? Y ahí yo sí puedo juzgar al equipo de contenidos. ¿Sí me hago entender? Ujú. Sí, ok. Y esa es la clave. Bueno, ahora sí hablemos de inteligencia artificial. ¿Cómo ha afectado la inteligencia artificial para la producción de un contenido? Nosotros somos unos grandes abanderados de la inteligencia artificial. Hace poquito tuvimos una pequeña crisis reputacional porque estábamos buscando un diseñador y pusimos como en el anuncio, es como buscamos un diseñador cuya dupla sea la inteligencia artificial, que le encante la inteligencia artificial. No, eso fue, mejor dicho, un medio escándalo porque la gente decía, claro, ahora nos van a reemplazar y es que ahora las inteligencias artificiales son duplas, etcétera, etcétera. Pero un poco nuestra filosofía ha sido en un futuro, nosotros estamos en el negocio de producción de contenido, de creatividad y producción de contenido. En un futuro, saber manejar herramientas de inteligencia artificial va a ser tan importante como a lo que hoy es saber manejar las herramientas de Adobe, saber manejar Excel. Va a ser una herramienta. Y Ujú, a ti no te van a contratar por el solo hecho de que no sabes manejar una herramienta. A ti, si tú hoy vas a una empresa y dices que no sabes manejar, no sé, Excel, PowerPoint y Word, que son las básicas, no te contratan. Y si eres ujú, un diseñador o eres un creador de contenido en video y tú dices, venga, yo no sé manejar CapCut, por ejemplo, creador de contenido, yo no sé manejar Premiere, ok, pero no sé manejar CapCut en el Rey. A una persona que hace video, obvio, debe saber Premiere, pero si no sabe manejar CapCut, no la podemos contratar. No, no se puede. No se puede ujú, contratar a una persona que no sepa hacer eso. En unos años lo que va a pasar es que una persona que no sepa manejar inteligencia artificial no la van a poder contratar. Va a estar en la lógica. Tema número uno. Tema número dos es, yo creo que a las empresas, claro, cuando llegó ChatGPT, yo siempre había dicho que en el mundo de la publicidad, como que la acción digital no nos había llegado. Sí, como que en otros negocios sí, y uno ve, por ejemplo, que en los negocios de seguridad cada vez hay menos porteros y los reemplazan por máquinas y en fábricas y todo eso, pero como que yo siempre la publicidad no. Cuando llegó ChatGPT yo dije, ay, fue madre, ahí sí, ahora sí. Pero un poco la conclusión nuestra fue, a nosotros no nos va a reemplazar la inteligencia artificial, nos van a reemplazar son las empresas o las personas que sepan manejar la inteligencia artificial. Y entramos en una lógica de tenemos que aprender a hacer inteligencia artificial, tenemos que aprender a manejarla, a entenderla, a cacharrearla. Y fíjate que ahora nos pasan muchas cosas. Somos unos mega banderados de la inteligencia artificial. Solucionamos muchas cosas con la inteligencia artificial. Para darte ideas, le vendemos campañas a clientes y para que se imaginen la campaña o el comercial o la pieza o el contenido que vamos a hacer, hacemos las piezas con herramientas de inteligencia artificial y ya lo hecho de que se la imaginen, de que vean una cara que tenga algo que ver, nos ha ujú, permitido vender más fácilmente una producción de contenidos, porque ya se le ujú. imaginan, ¿sí? Hemos tenido casos en donde, por ejemplo, una vez tuvimos un caso de un podcast que lo grabamos y todo el video era con una mata que tenía unas hojas dañadas. Y el cliente odió las hojas y, mejor dicho, se enfrascó en que esas hojas eran la cosa más espantosa del mundo y no nos iba a probar nada. Y ya habíamos producido, con inteligencia artificial lo solucionamos. Entonces, a hoy la inteligencia artificial es un aliado para nosotros que tenemos que aprender a utilizar, que tenemos que aprender a entender sus dificultades, sus riesgos y sus fortalezas, obviamente. Y mira, ¿por qué doy el ejemplo de CapCut? Porque cuando entró TikTok, eso fue más o menos en el año 2020, que TikTok cogió como fuerza, 2019, 2020, que TikTok cogió como fuerza. Ahí tuvimos un esfuerzo muy grande con nuestro equipo, porque teníamos gente que era muy dura manejando, por ejemplo, Premiere,
que eran muy duros haciendo video, pero era video de comercial, con la Alexa y todo eso, y cuando les dijimos, amigos, tienen que empezar a aprender a hacer videos en CapCut, era dificilísimo. Eso es como cuando tú le pides a un diseñador que te haga, que te diseñe en PowerPoint. Los diseñadores son buenísimos para Illustrator, pero son unas pelotas Sí. para PowerPoint, porque están como acostumbrados a lo grande. Y nos pasó mucho que fue un dolor para el equipo, como, oiga, no, sí, es que tengo que aprender a hacer a editar en CapCut. Sí, tienes que Ujú. aprender a editar desde celular. Y ese cambio generacional fue durísimo y muchos aprendieron y muchos hoy por hoy son unos duros dentro del equipo en el tema, pero les costó, ¿sí? Y el tema de decirles, usted tiene que estar, usted, si quiere ser un creativo de esta agencia, tiene que chupar TikTok. Ay, no, pues que a mí TikTok no me gusta. No me importa, usted tiene que chupar TikTok y tiene que pensar en eso. Hoy por hoy son los más, mejor dicho, los más abanderados, hablan en ese lenguaje. Ahora a mí yo me empiezo a sentir un poquito viejo en ese tema. Pero esa fue la clave para que nosotros hoy estemos en donde estemos. Eso nos permitió hoy, nosotros somos unos duros en TikTok, somos unos duros en Reels, somos unos duros en producción de contenido human to human, pero fue porque logramos hacer esa transición de un equipo que antes estaba acostumbrado al copy, al diseñador, a la foto de stock. Entrarnos en eso fue claro, fue difícil. Hoy esa transición ya esa la superamos. Nuestra transición en este momento es necesitamos que el equipo esté en un mindset de inteligencia artificial, en un Ujú. mindset de, oiga, traje una herramienta y esta se puede hacer chévere, en un mindset de, esto lo solucionamos así con inteligencia artificial. ¿Haciendo trampa? No, usted no está haciendo trampa, porque es que hacer trampa es como si yo le dijera que es que usted por qué hizo esa multiplicación en Excel y no en la mente. Para eso están las herramientas. Y ya no Ujú. estamos en el colegio, ya podemos darnos esas libertades. Así es. Bueno, yo creo que abramos el espacio de preguntas para el público. Empiecen a preguntar. Yo ahora sí les voy a dar, bueno, por aquí ya llegó una aquí preparada para el cambio digital. Bueno, eh, dale. Yo creo que un poco la pregunta es un equipo, como que cómo el equipo se prepara para el cambio digital. Yo creo que esa es la clave. Es decir, la clave es, hay que vender, tú ahorita que me decías, las marcas que no están acostumbradas a estar en TikTok, por ejemplo, las marcas que no están acostumbradas a hacer eso, en realidad no es la marca, es el equipo. Y al equipo hay que empezar a meterlo en eso. Y hay que empezar a enseñarle a entre en esa lógica, a entre en esa Ujú, dinámica. Y eres, un poco lo que dicen de, eres lo que comes. Entonces, si ujú, tú consumes YouTube, por ejemplo, vas a poder pensar en YouTube. Yo, por ejemplo, yo YouTube lo tenía completamente borrado. Para mí, YouTube era como decían todos los clientes, es el repositorio de video. Hasta que empecé a ver que mi hijo, por ejemplo, le encanta, prefería ver YouTube que Netflix, ¿sí? Y me hablaba de influenciador, de YouTubers. Y me hablaba de un montón de cosas de YouTube que yo no entendía. Y empecé a consumir y consumir YouTube. Y yo soy un gran consumidor de YouTube, grandísimo consumidor de YouTube. Hay muchos podcasts que están en YouTube, hay muchos tutoriales, hay gente que produce en YouTube permanentemente. Eres lo que comes. Entonces, parte de esa gestión del cambio, precisamente, de ese equipo, es cómo meterlos en un mindset para que estén abiertos. Hoy es YouTube o a TikTok, la inteligencia artificial, pero mañana va a ser otra cosa y hay que estar motivando al equipo a que no se sientan viejos, a que no entren en esa cosa de, no, 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 eso ya no es para mí, eso ya a mí déjenme con esto, ujú, porque en el momento en donde los que creamos contenidos entramos en, ese ya no es para mí, es que yo no me meto a TikTok porque no, 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 no. Ahí fue donde morimos, ujú. ahí fue donde morimos y eso es parte del entender cómo música de los creadores de contenido. Sí. Bueno, acuérdense que les dije que teníamos sorpresa, teníamos regalo para los que están llegando ya hasta acá. Y es el 20% de descuento en el diplomado de marketing digital para que tengan la clase con Daniel y con otros profes super top. Entonces lo que tienen que hacer es escribir un correo a Joana. Les voy a dar el correo, no sé, Liz, si me ayudas escribiendo el correo ahí en los comentarios. Es joana.arandia@cesa.edu.co y escriben que estuvieron en el live de IAB con el CESA, con Daniel Salazar, y se les va a dar el 20% de descuento en la matrícula de la próxima corte. Entonces, ahí está el regalo que les teníamos. Yo creo que ya escribimos por acá el correo para que se les quede igual.
también si quieren nos escriben por DM y les mandamos el correo. Y bueno, ese es el regalo, no sé. Yo creo que yo tengo otra pregunta acá, ya que pues nadie ha preguntado. ¿Cuáles Buenísimo. son esos trucos que existen para que se pueda construir un contenido para una marca? O sea, como, o sea, que hay marcas que nos escuchan claramente, como darles algunos unos tips. Mira, eso es parte de lo que vemos en el diplomado. Eh, por lo menos en el módulo mío que yo trabajo en el tema de contenidos, va en tres ejes. Uno, un eje es todo ese tema de cómo entender el storytelling de marca. ¿Listo? Entonces, primer truco, pues, lo importante no es tu producto, sino lo que significa el producto para la vida de la gente. Entonces, ahí entra un poquito que es un tema muy de marketing, pero es cómo vendes zapatos. Tú abordas el tema de cómo caminar mejor, por decirte de alguna manera. Pero el tema de cómo caminar mejor ya se vuelve un tema que tu conversación no sea simplemente vender, 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 sino tener un tema de conversación. Tú no vendes seguros de vida o tú no vendes pensión voluntaria. Tú lo que vendes es una salud financiera. Ah, la salud financiera. Entonces ahí tú tienes tema de conversación. Lo más difícil para las marcas es tener tema de conversación y un tema de conversación que trascienda lo que tú vendes. ¿Sí? Si tú tienes un tema de conversación, tarde o temprano van a terminar queriéndote comprar. ¿Sí? Si tú eres un experto en medicina china, pues tarde o temprano van a querer una consulta contigo, pero ese es tu tema de conversación, tema número uno. Tema número dos. eh, Nosotros trabajamos bajo un diamante, un diamante estratégico, que lo que busca es decir, cuando tú produces contenido tienes que abarcar cuatro ejes, ¿sí? Que es contenido para educar a tu audiencia, contenido para conectar con tu audiencia, contenido para detonar con grandes conversaciones con tu audiencia y contenido para venderle a tu audiencia. Entonces, es bueno pensar en eso, es bueno pensar en que el contenido, eh, tú puedes hacer de pronto cosas más educativas. Una cosas más educativas son webinars, pueden ser charlas, capacitaciones, tips, etcétera. Contenido más de conexión puede ser es como me cuelgo a la tendencia, cuento historias de vida, a juego con el gamification. Contenido de venta puede ser tu brochure de productos y servicios, cómo explicas tus servicios, etcétera, etcétera. Y detonar, pues son campañas que generen viralidad. Ese es el tercer eje de lo que nosotros hablamos. Y el tercer eje, el segundo, perdón. El tercer eje es ya tips en la producción del contenido. Por ejemplo, un buen contenido siempre que tiene que tener un buen gancho, un titular. Cinco cosas que no sabía sobre no sé qué cosas. ¿Sí? O lo que ahora, lo que decíamos el cuento de que ahora está tan de moda, que es el coco que se corta y sale agua. Eso es una tendencia, pero es tener muy claro el titular. Hay un video muy bueno en YouTube que habla del clickbait. Es un divulgador científico que hace como una explicación científica del clickbait, pero al final lo que explica es la importancia de pensar que un contenido tiene que tener titulares. ¿Sí? Un titular. Y es bueno pensar el contenido como titulares. No sé, Tatán Mejía nos va a decir cuáles los 5 trucos que tiene para su salud mental. Eso es un titular, ¿sí? O 5 cosas que no sabías. Dos, los call to actions. Al final un contenido tiene que tener un call to action. ¿Te gustó? Comparte, inscríbete, quieres saber más, ¿tú qué opinas? Eso es clave. Y tres, el caption. El caption es el texto que tú pones siempre por fuera del contenido. La gente no le para bolas a eso, pero el caption es importantísimo. El caption es importantísimo para tener palabras clave, para posicionarte en los motores de búsqueda de las redes sociales, eh, para vincularte con otros tipos de contenidos. Entonces, como que ahí tenemos como tres elementos. Uno sobre la filosofía de tu tema de conversación, sobre las temáticas que tú puedes abordar y sobre tips para cómo producir un buen contenido, con qué herramientas hacerlo, cómo darle una estructura a un buen post. Ujú. Bueno, por acá nos hacen una pregunta. ¿Cuál sería el consejo para tener más creatividad para el contenido digital? Mira, ahí hay varios tips. Entonces, el primero es, hay que chupar rueda. Mejor dicho, si tú no te metes a TikTok, si tú no te metes a YouTube, no tienes referentes, ¿sí? Y hay que ser referentes. Y uno lo empieza a ver. La gente que no se mete en redes sociales, como que no se le ocurren las mismas cosas. Y los que se la pasan ahí metidos,
empiezan a llegar con referentes. Entonces, primer tema, referentes. Dos, eh, hacer trabajo de campo. Es decir, hablar con un potencial cliente tuyo y hablar que usted qué le gusta, qué le interesa, qué no le gusta, qué es lo que más le gusta de mi marca, qué es lo que no le gusta tanto de la marca. O meterse, por ejemplo, en grupos de WhatsApp, en grupos de Facebook, Geek Moms, y investigar qué es lo que dice la gente. Hacer trabajo de campo ayuda mucho. Y obviamente a cada objeción, a cada dolor, a cada pregunta, ahí hay un ejercicio que yo, por ejemplo, hago y que invito mucho a hacer, es el de las Ws en inglés y las preguntas en español. Y es, coge un tema. Entonces, no sé, zapatos. ¿Qué, quién, dónde, cómo, cuándo y por qué? Entonces, ¿qué podrías decir con qué? ¿Qué zapatos me puedo poner para qué temporada? ¿Qué debería tener en cuenta a la hora de elegir unos zapatos? ¿Qué es? ¿Quién? ¿Quiénes son las personas? ¿Quién se inventó los zapatos? ¿Quién es la persona que hace zapatos más de no sé qué? ¿Cómo? ¿Cómo debería escoger unos zapatos? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Para qué ocasión debería tener zapatos? Es el qué, quién, dónde, cómo, cuándo y por qué te permite tener un montón de creatividad en torno a qué temáticas abordar. Ujú. Pero esto te da temáticas. Al final, los referentes, las ideas narrativas, si tú solamente ves Los Simpsons, tus referentes van a ser solo Los Simpsons. Si tú solo ves El Chavo del Ocho, tus referentes van a ser solo el Chavo del Ocho. Si tú no consumes TikTok, si tú no consumes YouTube, si tú no consumes Instagram, pues no vas a tener los referentes que necesitas para encontrar esas narrativas. Bueno, ya sabemos que esos son como algunos recursos, TikTok, YouTube, pero ¿qué otros, por ejemplo, se pueden utilizar, además de redes sociales? Además de redes sociales, El hay diplomado, unas plataformas. el Ah, diplomado pero del CES. el diplomado, claro, el diplomado también te da todos los referentes y todos los temas para poder entrar en esa lógica. Pero no, de verdad, yo digo que, y lo digo en el diplomado, yo le digo, usted estar en un diplomado y no consumir contenido digital es como estar en una clase de comida italiana y no cocinar o no comer pasta. Hay que hacerlo. Y hay páginas de referencias. Por ejemplo, el Content Marketing World, el Content Marketing Institute es una gran fuente de referencias, ¿sí? Y hay buenas cuentas en redes sociales que te dan referentes de contenido. Entonces hay que estar como en esa vuelta. Ujú. Yo que ¿Qué hicieron otro impacto ha proyecto. tenido para ustedes a la hora de generar estrategias de contenido? El boom del contenido más orgánico, menos producido, más al instante, más humano, como por ejemplo en TikTok. Eso ha sido clave. Eso es lo que hablábamos del contenido human to human, del contenido entre humanos. Digamos que hacia el 2018 la tendencia estaba todavía muy bien, hagamos un carrusel bien diseñadito, un post con un copy bien bonito y un poco con la llegada de TikTok. TikTok fue el que empezó a generar esa narrativa. ¿Y por qué hablo tanto de TikTok? Porque es que Reels pues, terminó copiándose de TikTok, los Shorts terminaron copiándose de TikTok. TikTok fue el que empezó a dar esa narrativa. Nos empezamos a dar cuenta de que el contenido debía ser más humano. Ya lo intuíamos y era un conflicto porque, claro, muchas marcas dicen, uy, no, 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 el beauty. ¿Dónde está el beauty de mi marca? Yo necesito que mi marca se vea bonita, que se vea, uy, no, 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 mi producto, ¿cómo sale así de feo? ¿Sí? Entonces nos pasaba muchísimo eso. Entonces, pero como que ya la llegada de TikTok y de los Reels como que dijo, venga, no, usted no puede estar saliendo con un post diseñado en Reels o en TikTok, eso no se permite, ¿sí? Entonces, el impacto para nosotros fue, por ejemplo, saber que nuestro equipo debía migrar a tener más creadores de contenido, ¿sí? A tener menos copies creativos, sí, menos una mentalidad de copy creativo publicitario y más una mentalidad de content creator, de creador de contenido. Llevar a que, por ejemplo, nos tocó empezar a comprar iPhones. Antes comprábamos cámaras y tenemos unas cámaras buenísimas, Sony y Canon y no sé qué cosas, pero parte de la inversión fue, no, 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 tenemos que comprar iPhones. ¿Por qué? Pues entonces tenemos que empezar a grabar en iPhone y tenemos que editar en CapCut. Entonces, eso nos obligó a un cambio de equipo, nos obligó a un cambio de mentalidad, nos obligó a empezar a decirle al equipo, ustedes tienen que pensar más de una manera más humana, nos ha obligado a evangelizar a los que amigos, necesitamos que los empleados de la empresa se presten para poder hacer videos, necesitamos que ustedes empiecen a hablar, porque esto ya no es la publicidad en donde yo contrato una modelo y hago una valla y una foto de stock. Nos toca entrar más en eso. Hoy por hoy, el área más grande de la agencia es el área de video. Y tenemos un modelo mucho más robusto en ese tipo de contenido y somos unos abanderados de Human to Ujú. Human.
Hoy, por ejemplo, una de las cosas que más estamos trabajando en este momento es el UGC, el contenido generado por usuarios. Ya ni siquiera que lo hagamos nosotros. Y no que lo haga el influenciador, sino buscar gente del común que cree contenido o que los invitemos a crear contenido. Y eso es un mindset, porque muchas veces la gente no está pensando en el presupuesto de pagarle a una persona para que se preste de modelo o para que, o que haga contenido generado por los usuarios. Y eso nos ha implicado cambios tanto en costos como en convencer al cliente de hacer eso. Ok, bueno, acuérdense que tenemos descuento en el diplomado de marketing digital estratégico que empieza el 20 de septiembre con el IA, pues con IAB y con el CESA. Entonces, lo único que tienen que hacer es escribir al correo joana.arandia.cesa.edu.co, contar que estuvieron aquí en el live y listo. Les damos el descuento del 20%. Bueno, aquí ya Melanie dijo que habíamos respondido la pregunta y nada, pues yo creo que ya podemos ir cerrando. Daniel, muchas gracias. Un live No, pues súper gracias chévere. Yo creo a que todos ustedes. quedamos súper picados, con ganas de más, pero entonces los invitamos a que se inscriban al diploma de marketing digital estratégico para que entiendan mucho más de esto y de creación de contenido y de estrategias digitales. Entonces, bueno, nada, muchas gracias y nada, nos vemos en un próximo live. No sé, Dani, si Claro tienes que algo sí. más que Muchas decir. gracias, Jackie. Nada, pues muchas gracias a todos y nada, los esperamos en el diplomado y a seguir contando historias. Bueno, feliz noche Gracias. a todos. Muchas gracias. Chao. Chao.